Y en estos últimos días venimos hablando con muchos uruguayos. Ronnie Kaplan, que es el vocero del Ejército de Defensa de Israel para los Medios Hispanos. Recién hablamos con el profesor Alberto Spektorovsky, hombre también nacido en Uruguay. Y vamos a seguir con uruguayos, porque salió buena cosecha de ahí. Se lo cuento, mire, lo voy a presentar así. Director del kibutz Hokuk, cerca de Tiberia. El hombre, como todo israelí que se precie, participó de la guerra en el Líbano con la brigada de Nahal en el año 1982. Claro, hasta ahí una parte, pero después, 20 años después, en la Segunda Guerra del Líbano, su hijo también participó en la guerra como corresponde. Espero que no tenga un nieto ahora que esté en esta tercera guerra del Líbano, pero es posible que también nos diga que es así. Mire, vamos a hablar con Shabtai Koppelman, nacido en Uruguay, que vive en Israel desde 1979, por lo menos creo, o es desde 1979, miembro del kibutz Hokuk. Shabtai, ¿cómo estás? Miguel Steuermann te saluda. Muy bien, muchas gracias. Encantado de hablar contigo, Miguel, y con toda la audiencia. Bueno, ¿hice una descripción más o menos clara? No, está muy bien, sí. En 1979 hicimos alía desde Montevideo con mi señora. Vinimos directo al Kibbutz Hokuk hace 45 años. Como tú bien lo dijiste, uno de nuestros hijos participó en la Segunda Guerra del Líbano. Yo le había, no digo prometido, pero había tratado de que él no tuviera en el ejército una guerra, pero no se pudo cumplir. Espero que mis nietos, algunos de los 5 y uno más que viene en camino, no tenga que pasar por lo mismo, pero como está la situación, no me parece que podamos prometer algo así. Y lo demás, con respecto al Kibbutz Hokuk, director del Kibbutz, desde el 1991 soy mazkir o secretario del Kibbutz. Lo fui durante 3 cadencias y después fui también mazkir en otros 6 kibbutzim. Uno de los primeros que fue mazkir en otros kibbutzim, cosa que no era muy común en aquella época, de que uno de otro kibutz venga a ser mazkir en otro kibutz, pero hoy en día ya es bastante común, ya es conocido. Bueno, no te has aburrido, sin duda, y además estás ahí en los kibbutzim de la zona norte, zona que está en este momento, bueno, siendo particularmente golpeada y asediada. ¿Qué nos contarías? Me dijiste antes casi de empezar la nota, hace 25 minutos tuve unos cuantos ruiditos, por decirlo así, acá cerca. Sí, tiraron hace 25 minutos por la zona nuestra, tiraron unos 25 misiles, cohetes o como se le quiera llamar. Por suerte, como siempre, y ojalá que siga siendo así, la cúpula de hierro los pudo bajar, pero hay que tomar en cuenta que cuando pasa por la zona y se escucha el sonido del boom, mucha gente se pone nerviosa y viene a correr para ir al refugio. Y ahora no sé si escuchás, están sonando nuevamente los boom. No hay alarma en el kibutz, pero se escuchan los boom en la zona. Mucha gente que va corriendo al refugio se puede caer, se puede lastimar. Entonces lo que nosotros hacemos generalmente es dar una vuelta por la zona de las casas para ver si alguien no se lastimó yendo al refugio, especialmente la gente mayor. Y por eso me vine de la oficina, aproveché que teníamos que conversar y me vine para casa, haciendo la vuelta de revisación si no hay gente que se haya lastimado.
que no sea más grave que eso. Sí. Shabtai, en el año 82 estuviste en esa primera guerra tan difícil, dura, que tuvo Israel ya en el Líbano contra Hezbollah. Y estamos en el 2024, pasó un tiempito y parece que volvemos, claro, a una guerra nuevamente con un Hezbollah recargado, que bueno, ha sido sorprendido por la inteligencia israelí y por la estrategia militar, de manera que hasta ahora por lo menos parece contundente. Tu hijo tuvo que luchar, primero esa experiencia de tener que estar, me imagino que habrás llegado a entrar en el Líbano en lugares muy complicados, pasarla y pasarla nada bien, ver el horror y el espanto de la guerra, y luego tu análisis de cómo se llega después de tantos años a continuar en guerra contra el Hezbollah. Yo podría decirte que hasta ahora es un poquito distinto a lo que pasó en 1982, lo que se llamó la Operación Paz para la Galilea, que se transformó con el tiempo por la situación en la Guerra del Líbano. ¿Por qué digo que es un poco distinto? Porque contra los que peleamos en aquel momento era con los palestinos. Y hay que tomar en cuenta que Hezbollah son un grupo terrorista islámico, pero no son palestinos. Entonces lo que nosotros queríamos defender a la Galilea era de los palestinos que habían, un poco de historia, pero muy pequeña, habían sido echados de Jordania en el septiembre negro del 70 y tomaron posiciones en el Líbano. Y la otra diferencia es que cuando nosotros entramos la infantería. Yo en aquel momento estaba en un grupo de paracaidistas y entramos en el Líbano. Aparte de la Fuerza Aérea y aparte de la Marina de Guerra, la infantería entró en el Líbano, cosa que hasta ahora no pasa. Por ahora solamente hay ataques de la Fuerza Aérea, muchos ataques y muy bien logrados. Y desde ayer fue mucho más fuerte el ataque y a muchos más lugares de lo que estábamos acostumbrados hasta ahora, y también la Marina está haciendo su trabajo, está haciendo su trabajo en la zona, pero hasta ahora la infantería todavía no entró en el Líbano. Esperemos no sea necesario que ingrese. ¿No escucho? No, esperemos que no sea necesario que ingrese, aunque algunos dicen que tal vez va a ser necesario para ese margen protector, por llamarlo así, antes de la frontera, ¿no? Sí, seguro. Hoy en día, de cualquier forma, ya se está hablando si es necesario o no que la infantería entre para lo que se quiere, que es que Hezbollah no esté tanto sobre nuestra frontera, sino que vaya más cerca del río Litani. Así hay una franja de seguridad para nosotros mucho mejor, aunque hoy en día con los cohetes o los misiles que tiene Hezbollah con un alcance tan largo, no se puede predecir absolutamente nada y pueden llegar a cualquier lugar. Entonces, como te iba diciendo, hay una discusión si la infantería tiene que entrar o no. Hay muchos que opinan que sí, hay muchos que opinan que no, que conviene seguir actuando con la Fuerza Aérea, que está haciendo un enorme y un muy buen trabajo en la zona. Y por otro lado, ¿qué es lo que pasa con la Franja de Gaza? En el sentido si va a haber un acuerdo o no. En su discurso hoy es martes, el domingo, de Nasrallah, él dio a entender que si se hace un acuerdo en Gaza y no hay más beligerancia, no hay más ataques, él tampoco va a seguir atacando. Ahora, yo no sé por qué en el 2006, cuando tú lo hablaste anteriormente, en la Segunda Guerra del Líbano, Nasrallah también dijo, si yo hubiera sabido lo que Israel era capaz de hacer en el Líbano y con todo lo que hizo, no hubiera empezado a atacar a Israel.
pasaron 18 años y parece que la memoria es corta, y volvió a atacar a Israel. Ahora hay que entender que hasta ahora todas las guerras o todo es Israel se defiende y contraataca. Esta es la primera vez que Israel entra bien fuerte con todo su, no sé si todo el potencial, porque no es todo el potencial, pero con mucha fuerza y con muchas ganas de tratar de en lo máximo posible bajar el nivel de la Hezbollah. Lo logró contra los líderes de este grupo terrorista hace unos días, con los Viper, y además con ataques posteriores a muchos de los líderes de Hezbollah. Hoy en día no sé con quién se puede reunir Nasrallah, porque la mayoría de sus suboficiales ya han sido muertos. Ahora, no sé si Nasrallah le interesa tanto qué es lo que digan los demás. Uno me dijo el otro día que a las nubes les importa un carajo qué es lo que opinan los meteorólogos. Y yo creo a Nasrallah también le importa 3 carajos qué es lo que le digan los demás, salvo lo que le dice Irán. 2 preguntas. Por ahora lo que le conviene a Hezbollah es mantener esta situación de nos tiramos mutuamente sin llegar a una guerra total. Yo apoyo a los Hamas, a mis hermanos musulmanes, y le conviene que siga esta situación de mutuo ataque sin llegar a destrozarse mayormente. 2 preguntas. Una, ya que nos llevaste a la historia y es muy importante, y mencionaste esa guerra de 1982 donde Israel enfrentaba a los palestinos que habían ingresado en el Líbano, y hoy estamos hablando de Hezbollah. Digo, ¿qué pasó con esos palestinos en el Líbano en términos de su propio poder? Y la segunda pregunta es si ves en este contexto sí la posibilidad luego de la batalla de llegar a un acuerdo relativo, o esto será una nueva hutna, una nueva pausa hasta la nueva guerra del Líbano, que será la 4ª, 5ª o 6ª, con quien sea. Tu segunda pregunta es la pregunta del millón. No sé si de millón pesos, shekel o dólares. Mejor que sea de dólares, que es un poco más, porque pesos no vale, no es la nada misma. Cierto. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se va a hacer el acuerdo? Acá las opiniones son muy variadas y cada opinión es válida por los 5 primeros minutos después que lo dicen. Después de eso ya no vale más y pasa al olvido, porque ya hace casi 12 meses que estamos en esta guerra. Yo escuché varias gente que dice va a durar 1 semana, va a durar 2 semanas, va a durar 3 semanas. Por ahora ya hace 12 meses, 1 año casi, y todavía no se ve el final. Como se dice vulgarmente o que la gente conoce, uno sabe cuándo se empieza o cómo se empieza, nunca se sabe cómo se va a terminar. Con respecto a la primera pregunta, los palestinos, muchos de ellos durante las guerras del Líbano fueron matados por las fuerzas israelíes, y muchos de ellos se han escapado a distintos lugares. Hay que tomar en cuenta de que los palestinos que se han sumado a estos grupos terroristas de Hamas, la Jihad Islami o no importa, hay tantos grupos que están repartidos por el mundo,
muchos de ellos y los líderes de ellos estaban dirigidos de otros países, no están en la zona, en Europa o en lo que sea. Hay muchos que gobernados por Irán que les dicen qué es lo que tienen que hacer, ya han ido a distintos países de Europa y hasta distintos países de Sudamérica. En Europa, yo qué sé, por decirte algo, en Francia, en España, ya, o en los países escandinavos, ya han entrado muchos palestinos y musulmanes, islámicos, no importa cómo quieran llamarlos, de que están utilizando la democracia para destruir la democracia. Yo te quiero decir algo con respecto a los palestinos, y no soy objetivo. ¿Tenemos tiempo? Tenemos 2 minutitos. Yo no soy objetivo, yo soy miembro del Partido Laborista, estuve como miembro en la central del Partido Laborista, fui edil en el Consejo Regional del Valle del Jordán, y mi pensamiento y mi ideología es que hay que tener 2 estados. Te anticipaste a mi pregunta, Shabtai, y es la última en el minuto que nos queda. Me imagino que, habiendo dicho lo que has dicho, con tu historia, cuando hiciste Aliá en el año 79, hace ya un tiempo, bueno, ibas soñando con ese Estado judío que podía convivir en paz con sus vecinos y con ese Estado palestino. Hoy, a todo lo que ha transcurrido en el tiempo, ¿cuál es tu definición? Yo creo que tienen que haber 2 estados. El problema es que a partir del 7, o sea, hay un antes y un después del 7 de octubre. Hoy en día todos aquellos que pensamos que tiene que haber 2 estados, que tienen que haber 2 estados, recibimos un golpe muy fuerte. Y hoy en día yo no sé con quién se puede hablar para formar esos 2 estados, para crear el Estado palestino. No sé con quién se puede hablar. Yo sé de que mis vecinos acá en la zona hay muchos árabes musulmanes, hay árabes cristianos, hay 2 millones de árabes que están en contra de lo que hizo Hamás en el sur y está en contra de lo que hace Hezbollah en el norte. Hace, como te dije, hace ya 30 y pico de minutos, otra vez hubo ataques de Hezbollah con misiles y también no cayeron, la cúpula de hierro los pudo bajar y también iban dirigidos a poblados árabes. O sea que los misiles no saben distinguir muy bien dónde hay árabes y dónde hay judíos. ¿Hay un liderazgo de ese sector que te parezca con el cual se pueda realmente negociar? Sí, pero los árabes palestinos, que son ciudadanos israelíes, ellos defienden a los palestinos de atrás, porque si se forma el Estado palestino, ellos no van a ir al Estado palestino. A ellos les gusta mucho ser ciudadanos israelíes y son ciudadanos israelíes y se quieren quedar en el Estado de Israel. O sea, los quieren apoyar de lejos. Pero hoy en día, ¿con quién hablar? Es muy difícil porque Hamás y Hezbollah y la Jihad y todos esos lo que quieren no es otra cosa que la destrucción del Estado de Israel, que no existan más los judíos, desde el río hasta el mar. Y lo que yo quiero decir, que empiezan tratando de destruir el Estado de Israel, pero van a seguir con todo Occidente. Como dije antes, ya están entrando en Europa, ya están entrando en Sudamérica. El único problema que tengo yo, hablando con la gente en Uruguay, es que hoy ellos no se dan cuenta que también van a llegar a ellos. Y cuando se den cuenta, espero de todo corazón de que no sea demasiado tarde. Shabtai Koppelman, uruguayo, que llegó a Israel
hombre que ha estado en el Partido Laborista, para aquellos que no recuerdan, la izquierda israelí clásica. Gracias y buenas noticias, hasta la próxima, y desde ya por anticipado, Shana Tova. Shana Tova, Gmar Hatimah Tova por anticipado y saludos a todos. Seguimos, panorama de noticias y ya entramos en el cruce con Dani Salzman.